Bueno, vamos a hacer semitonos de DTF aquí en Photoshop. Bienvenidos a Vectores y Siluetas, mi nombre es Trinidad y como ya les comenté, esto es lo que vamos a hacer en este videito. Pero vamos a ir por partes. Primero, les recomiendo que por favor vean todo el video. Este proceso es muy fácil, pero lleva algunos pasos que se pueden volver algo complejos. Así que si no lo haces bien, te va a dar un resultado pues negativo o un mal resultado. Por favor, vean todo el video, aunque sea una vez, y ya después se pueden saltar a las partes que deseen. Y bueno, vamos a comenzar. Lo primero y más importante de todo es definir el tamaño de la imagen que vamos a manejar. Para esto vamos a ir al menú de imagen. En tamaño de imagen vamos a manejar una anchura de 35 centímetros y una resolución de 300 píxeles por pulgada. Esto es muy importante porque más adelante vamos a usar la misma resolución para el semitono y si está equivocado pues va a haber problemas. 300 píxeles por pulgada y voilà. Verán que la imagen se hace un poquito más grande en la pantalla. Solo priman Z en su teclado, clic derecho y encajar en pantalla. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a ir imagen, duplicar y solo le vamos a dar enter para crear un duplicado. Entonces aquí tenemos el original y el duplicado. Aquí nosotros vamos a trabajar sobre el duplicado. Vamos a poner encajar en pantalla para que esté en la misma distribución. Y ahora sí, vamos con los pasos del semitono. Primero vamos a ir imagen, ajustes, niveles. A este menú pueden también entrar oprimiendo control L, pero yo en lo personal lo prefiero así. Vamos a manejar un nivel que vaya de contraste. Bueno, seleccionamos el área más oscura del diseño y de aquí vamos a manejar un contraste que vaya del 15 al 25. Yo les sugiero que sea un poquito muy más oscura su imagen. Yo lo manejé en 25 y la verdad me quedó muy bien el diseño. Entonces le vamos a dar un OK y aquí ya tenemos el primer paso. Después, y aquí empieza lo complicado del asunto y necesito que tengan mucho cuidado en esta parte porque si se saltan un paso se echa a perder todo. Vamos a lo que es selección, gama de colores. Vamos a seleccionar muestreados y vamos a manejar la tolerancia entre 155 a 200. Ahora, ¿cómo vamos a definir esta tolerancia? Pues básicamente es cuando vean en esta pantallita que se vuelve gris la imagen o que empiezan a aparecer colores grises, es cuando ustedes dejan esa tolerancia. Yo en lo personal me fui al tope, a tolerancia 200. Y aquí le vamos a dar en selección, previsualización seleccionada, le vamos a dejar en ninguna. Simplemente lo vamos a hacer así. Le vamos a dar OK y ya tenemos lo que es seleccionado parte de nuestro semitono. Ahora sí, aquí empieza un poquito la confusión, un poquito lo complicado porque vamos a empezar a manejar capas. Vamos a manejar 3 capas y si se equivocan en alguna, pues aquí pueden cometer el error con el semitono. Seleccionamos la capa principal, que en este caso nos aparece como nombre de fondo. Nueva capa, color uniforme, le vamos a tirar color negro, ¿sí? Segunda, seleccionamos capa original, nueva capa, color uniforme, aquí vamos a ir al contrario, color blanco. Y finalmente seleccionamos nueva capa y vamos a ponerle niveles. En este caso, en esta capa, ustedes deciden entre manejar 250 o 255. Yo me quedé con 255 y me funcionó muy bien. Pero si ustedes quieren dejar 250 también es válido. Ahora, el orden de estas capas sí altera el producto. Yo les sugiero que la primera capa sea niveles, relleno de color 1, que es el color negro, relleno de color 2, que es el color blanco, y el fondo. Ya cuando tengamos todo en orden y listo, vamos a ir al menú de capas y le vamos a dar a acoplar imagen y van a ver que todas las capas se van a volver una sola. Y aquí sí, para los que han visto el video de serigrafía o semitonos en serigrafía, les va a recordar un poco este proceso. Vamos a ir a imagen, imagen, modo, escala de grises, imagen, modo, mapa de bits. Aquí la salida va a ser 300 píxeles por pulgadas. El método a usar, trama de semitonos y le vamos a dar OK. Ahora, aquí la trama de semitonos en la lineatura va a cambiar un poquito. Aquí vamos a usar una lineatura relativamente baja. Puede ser de 15 a 25. Yo en lo personal elegí una de 15 para que fuera más fácil para el plotter de impresión
en lo que respecta a la calidad. Pero ya una vez que hice las pruebas me di cuenta que podía llevarme hasta 25, 30 inclusive. Pero por el momento, y si no cuentan con un plotter de súper excelente calidad, recomiendo que manejen 15 o 25. En el ángulo es aquí un poquito complicado de sacar. Yo la verdad este número lo saqué de otro video donde vi que tenían buenos resultados. Yo antes manejaba un ángulo de 20 o de 15, igual que la lineatura, pero vi que el ángulo de 22.5 funcionaba muy bien y la verdad que el acabado me gustó. Así que este ángulo lo vamos a dejar en 22.5. Ustedes pueden experimentar, pero yo sugiero que el ángulo no sobrepase el máximo de 25 para que no te dé problemas al momento de imprimir. Aquí le vamos a dar OK y van a ver cómo nos quedó ya un semitono. Si bien no es un semitono como los de serigrafía que vienen más definidos, es un buen semitono y se ve de muy buen color. Ahora vamos a regresar a imagen, modo, escala de grises, y el factor de tamaño lo vamos a dejar en 1. Seleccionamos la herramienta de mover y vamos a mover, seleccionamos la herramienta de mover y la vamos a llevar a nuestra imagen original y la centramos. Y ahí, como pueden ver, tenemos la imagen original de fondo y la imagen nueva, que es el semitono. Una vez que lo tenemos todo listo, ya el semitono arriba, la imagen original abajo, vamos a seleccionar la imagen original, nos vamos a canales y en el teclado vamos a imprimir control y seleccionar RGB. Y de ahí nos vamos a ir de nuevo a capas y vamos a crear una máscara de capa. Y aquí, como podrán ver, ya nos creó el semitono. Simplemente vamos a apagar la imagen 1, que es el semitono que trajimos, para que nos quede el semitono real con el color que queremos de la imagen. Aquí pueden ver, este es el original. Este es el original. No, este es el semitono y esta es la imagen ya hecha en semitono. Ahora, si ustedes quieren ver cómo se ve en fondo negro, pues simplemente vamos a darle a agregar una nueva capa, color uniforme negro, y mandamos hasta la parte de abajo de esta capa. Y aquí simplemente apagando las capas vamos a ver cómo se ve. Encendemos la capa, que es el semitono ya resultante, y encendemos la capa fondo negro para que vean cómo se ve. A mí en lo personal me gusta, se ve muy bien los detalles, se ve muy bien la imagen y se ve muy bien la impresión. Aquí tenemos dos semitonos, bueno, en realidad tenía que ser dos semitonos. Yo solo les mostré este, pero tenemos que hacer los dos. Y como pueden ver, la trama que usamos quedó perfecta, se ve muy bien detallada, la impresión quedó perfecta. No tenemos desplazamientos de color blanco. Esto se debe a que se usó una impresora de muy buena calidad para imprimir este DTF. Y aquí el resultado final ya en playera. Como pueden ver, es un acabado de lujo. Todo lo hicimos con el mismo proceso, ambas imágenes. Pueden ver cómo se distingue, cómo se ve el semitono, cómo se ve el diseño, cómo no es una sola plasta, cómo se ven los detalles. Y para mí fue un resultado excelente. Esta técnica les puede funcionar muy bien para hacer sus semitonos y espero que la practiquen mucho. Mi nombre es Trinidad, que tengan buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de si encuentren y qué hora sean. Y recuerden, sigan practicando sus semitonos en DTF y próximamente vamos a hacer semitonos de más colores para que vean los resultados.